Muy bien, entonces, para fosas extracraneales es importante señalar que van a ser tres en total. Estas fosas reciben ese nombre porque se van a encontrar por fuera del cráneo. Y bueno, de alguna manera podríamos decir que son fosas imaginarias. Existen tres fosas extracraneales en total. La primera es la fosa temporal. La segunda es la fosa infratemporal. Y la última es la fosa pterigopalatina. Pterigopalatina. Esta fosa es como la más compleja y la que pueden llegar a preguntar un poco más. Al ser pues fosas que van a estar por fuera del cráneo, llegan a ser las más preguntables. Incluso a veces es lo único que preguntan de cráneo. Tienen relaciones anatómicas importantes que es importante conocer. Vamos a empezar hablando primero de la fosa temporal. Para eso hice también una presentación, ya está en el Drive, para que ahorita la vayamos revisando o la puedan revisar más tarde y la vamos a complementar con pues el dibujo. Entonces, ahora sí apaguen la luz, por favor. La primera fosa que vamos a ver será la fosa temporal. Entonces, como su nombre lo indica, la fosa temporal se va a localizar en la región temporal del cráneo. Si recordamos, aquí tenemos esta región, que es la región temporal. En la región temporal vamos a tener pues las líneas temporales, vamos a tener la cresta infratemporal, parte del arco cigomático, etcétera. Pero bueno, el primer esquema o esta parte de acá es importante para que conozcan dónde es la fosa temporal. Esta es la fosa temporal y abajo no tenemos que quitar al macetero y a la mandíbula, se va a encontrar la fosa infratemporal. Entonces, algo que tienen que conocer de cada fosa, primero van a ser como tal los límites y también el contenido. La fosa infratemporal es bastante sencilla porque solamente tenemos el contenido más importante, que es el músculo temporal. Entonces, aquí he puesto una serie de límites, aquí hice un esquema, donde la fosa va a estar delimitada hacia arriba por las líneas temporales. Si ustedes recuerdan, las líneas temporales, de aquí de color verde, van a estar en el hueso parietal. Entonces, superiormente van a estar las líneas temporales, superior e inferior. Inferiormente va a estar delimitado la cresta infratemporal, que es esta de acá. En la parte, podríamos llamarle lateral, tenemos al arco cigomático. En la parte del techo va a estar cubriendo la fascia temporal, que se origina de la línea temporal superior. Y en la parte anterior vamos a tener al cigomático y al hueso frontal. Y en la parte del piso, o también llamado límite medial, vamos a tener el terion, ¿no? Que recordemos que el terion pues está formado del temporal, del parietal, del frontal y del ala mayor del esfenoides. Y esos son los límites. Entonces, una vez que ya conocemos como cuáles son los límites, que de hecho de esta fosa no es como que algo muy preguntable, lo que sí nos pueden llegar a preguntar es el contenido de la fosa, como ya veníamos viendo hace rato. El contenido va a estar formado por principalmente el músculo temporal, y voy a encontrar las arterias temporales profundas y temporales superficiales, y aquí me faltaría esto, aquí son las medias, no sé por qué puse de superficiales, son las medias, y el nervio auriculotemporal. Voy a corregirlo y lo vuelvo a subir a la presentación. Entonces, el contenido principal es el músculo temporal, por eso se llama fosa temporal. Y algunos libros, ¿no?, como el García Porrero o también el Latarjet, mencionan al nervio auriculotemporal, que es una rama del trigémino. Y esto respecto a la primer fosa. Entonces aquí, repito, hasta aquí lo voy a tachar. Esto no va acá. Son arterias y nervios temporales medias. Profundas, es así, y ya. Bueno, si nos vamos a la siguiente fosa, vamos a encontrar a la fosa infratemporal. Esta es la cara posterior de la mandíbula. Estamos viendo la cara posterior de la maxila
Por aquí están las coanas. Podríamos decir que estamos viendo como una especie de norma posterior del cráneo, sin pues, los huesos de arriba. Entonces la fosa infratemporal es esta de acá. Esta es la del lado derecho y esta es la fosa infratemporal del lado izquierdo. Si se dan cuenta, es el dibujo que acabamos de hacer, ¿no? Porque aquí está la mandíbula, bueno, la rama, el cuerpo, ¿no? Y aquí en el dibujo pues es lo mismo, el ala mayor del esfenoides, y por acá se encuentran los apófisis pterigoideos. Entonces vamos a conocer los límites de esta fosa, pero les puse este esquema para que conozcan dónde está la ubicación de la fosa infratemporal. Entonces, fosa temporal arriba, y cuando quito al arco cigomático y corto a la mandíbula, aquí se va a encontrar la fosa infratemporal, que es esta región de acá. Bueno, es como la primera parte introductoria. Vámonos al pizarrón. Ahora sí pueden prender la luz, por favor. Muy bien. Entonces, hablando de este dibujo, ya le pueden poner un título. Será fosa infratemporal. Vamos aquí a ponerle un título. Vamos a agarrar nuestros plumones. Este de aquí está bien. Entonces, fosa infratemporal. Entonces, de la fosa infratemporal, yo voy a estar parado aquí, ¿no? Esta será la del lado derecho. Aquí vamos a poner que será derecha. Hasta acá sería izquierda. Acá es superior. Y pues acá tiene que ser inferior. De los huesos que observo aquí, aquí está el esfenoides. Si se acuerdan que el esfenoides, aquí tenía el cuerpo. ¿Qué característica tiene el cuerpo del esfenoides en su parte interna? Que está hueco, ¿no? El neumático. Entonces, como dice el doctor, aquí vamos a tener una cavidad adentro del esfenoides, que es el seno esfenoidal. Arriba, pues ya sabemos que se encuentra acá la silla turca, ¿no? Y ya ustedes son expertos en que en la silla turca, pues va a encontrar aquí la glándula, se va a encontrar la glándula hipófisis, ¿no? Que incluso el día de ayer estuvimos viendo que la hipófisis va a estar rodeada por un techito que se llama diafragma celar, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos en neuroanatomía. A los lados del cuerpo, lo que vamos a tener aquí son las alas mayores del esfenoides. Estas alas mayores del esfenoides, si ustedes recordarán, pues vamos a encontrar 3 forámenes. Estos 3 forámenes de lateral a medial, los podríamos poner de verde. El más medial es el foramen redondo, ¿no? Entonces aquí voy a señalar al redondo, acá estaría el oval y aquí estaría el espinoso, ¿no? En esta parte de acá. Del otro lado, el redondo, el oval y el espinoso, ¿no? Redondo, oval y espinoso. Entonces, ahí están las alas mayores del esfenoides, donde ya habíamos dicho que ayer ahí hay un ratón, ¿no? Redondo, roe, oval y espinoso. Y en las patitas de mi esfenoides, lo que yo voy a encontrar acá van a ser las patitas que se llaman procesos o apófisis pterigoides. Entonces es lo que voy a señalar por acá. Aquí se encuentra la apófisis o proceso pterigoideo. Apófisis pterigoides. Las apófisis pterigoides se dividen en 2 láminas. Si se dan cuenta, tienen como una línea que los divide. Hay una lámina que será la lámina medial, que será esta de por acá, y otra lámina que será la lámina lateral. ¿Me sirve para algo saber que hay una lámina medial y una lámina lateral? La verdad es que no. Entonces, lámina medial, lámina lateral, ¿no? Medial y lateral. Aquí se encuentra la espina del esfenoides, que creo que la dibujé muy lateral. Ahí está, ¿no? Y de esta espina
incluso va a salir un hueso que va a estar por acá, que lo dibujo como una línea, un poco chueca, que será el hueso Böhmer. El hueso Böhmer, como lo están viendo este bloque, forma parte del septum nasal. Y es importante porque el hueso Böhmer separa dos cavidades que comunican con la nasofaringe. ¿Se acuerdan cómo se llaman esas cavidades? Las coanas, ¿no? Entonces, ¿qué hueso separa las coanas? El de color morado, el Böhmer. Y muy bien, entonces, pues igual lo termino de poner de morado. Aquí se encuentra una coana y aquí se encuentra otra coana, ¿no? Y en el piso de las coanas voy a tener al hueso palatino, ¿no? Aquí. Esto sería parte del palatino que forma el techo de la boca o el piso de la nariz, ¿no? El paladar. Ahí están las coanas. Bueno, y pues aquí está la mandíbula en una vista posterior. Ustedes ya son expertos en mandíbula. Saben que aquí se encuentra el cóndilo de la mandíbula, ¿no? O también llamada cabeza. De la cabeza que sale, vamos a tener el cuello, ¿no? Que sale de la cabezota de nosotros, el cuello. Y del cuello lo que voy a tener, pues un poquito más abajo, ¿no? Que ya lo habíamos comentado en esta parte, será la rama de la mandíbula. Aquí está la rama. Y voy a encontrar una espinita de pescado, ¿no? Que se va a estar asomando por acá, en esta región, que será ¿quién? La língula. Aquí, la língula. Y luego voy a tener otro conducto. Este es un orificio, un conducto. Incluso lo voy a poner de un color verde, que se encuentra aquí. Ahí está. Este conducto de color verde es el conducto mandibular. Mandibular. ¿De acuerdo? Si yo me meto por el conducto mandibular, me voy a meter, si yo soy triptofanito, voy a ir en el interior de la mandíbula. ¿Va? Y otra de las características de esta vista posterior es que en una vista posterior voy a encontrar a una línea. ¿Se acuerdan qué línea habíamos dicho que se encuentra en la cara posterior de la mandíbula? Ok, y será la línea del mismo nombre. Aquí se encuentra la línea miloioidea. Miloioidea, ¿no? Entonces ahí está, línea ¿qué? Miloioidea del buen Ricardo Milos, ¿no? Muy bien. Entonces, pues aquí está el cuerpo de la mandíbula que está cortado, ¿no? Ya aquí voy a señalar. Todo esto representa el cuerpo. Y no está de más decirlo, pero ustedes ya saben que en esta región se va a encontrar la unión entre la rama y el cuerpo, representa el gonio, ¿no? O el ángulo de la mandíbula. Muy bien, entonces yo soy triptofanito y me encuentro parado en esta fosa que es la fosa infratemporal. La fosa infratemporal va a tener los siguientes límites. Vamos a tener un límite superior. ¿Quién sería el límite superior de la fosa infratemporal? Si estoy parado aquí, arriba está el ala mayor, ¿no? Exacto. Entonces el límite superior lo está formando el ala mayor del esfenoides. Ala mayor. Luego, si hay un límite superior, tiene que existir un límite inferior. Inferior. Tiene que existir un límite lateral. Y tiene que existir un límite medial. Entonces tengo un límite inferior, lateral, y medial. El límite inferior, ¿quién lo está formando? El cuerpo de la mandíbula. Entonces inferiormente voy a tener al cuerpo de la mandíbula. Lateralmente, es decir, aquí al lado, va a estar delimitando la rama de la mandíbula. La rama mandibular. Luego, medialmente, es decir, hacia acá, va a estar delimitando la apófisis pterigoidea. Si fuéramos muy específicos, la lámina lateral
de la apófisis o del proceso pterigoides. Pero pues como no somos muy específicos, basta con saber que medialmente delimita el proceso pterigoides o pterigoideo, no hay problema, pterigoides o pterigoideo. Entonces, esos son los límites que voy a tener de la fosa infratemporal. Y como todo en la vida, así como vimos que la fosa temporal tiene el músculo temporal, voy a tener por acá un contenido. La fosa se encarga de tener un contenido. Entonces, el contenido van a ser varias estructuras y es lo que me importa. ¿Puedo empezar o me espero tantito? ¿Sí? Bueno, del contenido, uno de ellos, por ejemplo, y de ahí vamos a empezar, es el músculo o los músculos pterigoideos. Los músculos pterigoideos vamos a dibujarlos. Verde. Pues de verde. Aquí los voy a poner. Entonces, hay dos músculos pterigoideos como ustedes saben. El primero de ellos será el pterigoideo lateral. Este es muy preguntable. Es muy preguntable en el sentido de que primero es un músculo que tiene la característica que tiene dos cabezas. O sea, puede ser, esa ha sido de hecho una pregunta de examen extraordinario. ¿Cuál es el músculo de la masticación que tiene dos cabezas? El pterigoideo lateral. Este músculo pterigoideo lateral va a tener una cabeza superficial, una superior y una profunda. Se llaman pterigoideos los pterigoideos, ¿por qué? Porque se originan de los procesos pterigoides, ¿no? Procesos pterigoideos. Entonces, voy a tener primero una cabeza superior, ¿no? Que viene por acá. Esta sería mi cabeza superior. Y por acá se une con la cabeza inferior. En esta región. Ahí está. ¿Ok? Entonces ahí están las dos cabezas del músculo pterigoideo. Cabeza superior, cabeza inferior. Y estos se dirigen a la articulación temporomandibular. Entonces, ahí se encuentra el pterigoideo lateral. Siempre en las imágenes nos las pueden preguntar como cuál es el pterigoideo que está arriba y cuál es el pterigoideo que está abajo. El de arriba siempre es el pterigoideo lateral. Entonces, ya hablando de pterigoideo, tenemos que hablar de otros músculos muy importantes, que son, aquí los voy a poner tantito, los de la masticación. Salud. Los de la masticación son 4. Uno de ellos es el pterigoideo lateral. Pterigoideo lateral. Otro de ellos es el pterigoideo medial. Otro es el temporal, que ese ya lo pusimos en la fosa. Y el último será el macetero. ¿Qué tienen en común estos 4 músculos? Su inervación. Todos van a estar por 5-3. La rama mandibular del trigémino. Doctores, ¿cuáles son los músculos inervados por 5-3? Los de la masticación, ok, pero hay más. Les voy a poner la lista porque eso sí se lo tienen que aprender. Entonces, los músculos de la masticación están inervados por 5-3, pero no son los únicos. Por ejemplo,
Existe también el músculo miloioideo. El miloioideo va a estar inervado por 5-3. Otro, por ejemplo, son los tensores. El tensor del tímpano, músculo tensor del tímpano. Y otro músculo que es el tensor del velo del paladar. Entonces, tensor del tímpano, tensor del velo del paladar. El otro, aquí lo voy a poner, es el vientre anterior del digástrico. Este es un músculo suprayoideo. Esos son todos los músculos inervados por 5-3. Sí es importante que se los aprendan. Masticación, miloioideo, tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, vientre anterior del digástrico. Según yo son todos. Si me acuerdo de otro, entonces los pongo. Entonces, del pterigoideo lateral, que tengo que saber. Otra cosa que nos pueden preguntar siempre es la función. Tiene 2 cabezas. Y la otra es que tengamos que saber su función. A los pterigoideos se les puede estudiar una función separada. Es decir, podemos estudiar la función unilateral cuando un solo músculo pterigoideo se contrae, o podríamos estudiar la función bilateral cuando los dos pterigoideos se contraen. Entonces, ¿cuál es la función uni y bilateral de cada pterigoideo? Bueno, estos músculos, el músculo pterigoideo lateral, unilateralmente, dejé mi negrito, lo cambié. Bueno, terminen de copiar en lo que encuentro. Aquí está. Los crucé. Ya. Entonces, unilateralmente el pterigoideo lateral lateraliza la mandíbula al lado contralateral. Eso es preguntable, al lado contralateral. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lateralizo la mandíbula al lado derecho, estoy ocupando el pterigoideo lateral izquierdo. Si yo lateralizo la mandíbula al lado izquierdo, ocupo el del lado derecho. ¿De acuerdo? Eso es preguntable. Bilateralmente, su función ya, o sea, no la preguntan, pero pues es importante conocerla. Bilateralmente su función es protruyen y descienden la mandíbula. Y descienden la mandíbula. Esa es la función bilateral. ¿Ok? Bueno, eso fue el pterigoideo lateral. ¿Qué otro pterigoideo vamos a tener? Pues el que acabamos de decir, el pterigoideo medial. Este pterigoideo medial es un músculo que solo tiene una cabeza y se va a insertar a nivel del gonion. Aquí lo voy a poner aquí. Ahí está. Ya no pinta mi marcador, vamos a escoger otro. Todavía hay una relación que me falta decirles del pterigoideo lateral, pero ahorita lo ilustramos. Entonces vean, este que estoy dibujando es el pterigoideo medial. Espero que se vea allá atrás. Voy a poner... Tengo otro verde. Así.
¿Sí ven allá atrás hasta dónde se inserta? ¿Sí? En el gonion, ¿no? Se inserta acá en el gonion. Entonces, el de arriba es el pterigoideo lateral, el de abajo es el pterigoideo medial. ¿Puedo borrar la lista de los músculos de la masticación para ponerlo? ¿No? ¿Me espero? Ok. Mientras le doy forma. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. ¿No? Para ver si se escucha mejor. Que ayer se escuchaba raro. A ver qué tal. Entonces, vamos a poner al pterigoideo. ¿Pterigoideo qué? Medial. Entonces, el pterigoideo medial siempre será el de abajito. ¿Qué tenemos que saber del pterigoideo medial? Solamente la función. Al igual que el lateral, se le estudia una función unilateral y también se le estudia una función bilateral. Aquí está. Unilateralmente vamos a tener lateralización de la mandíbula, lateralización, ipsilateral. ¿Qué quiere decir? Que si yo lateralizo la mandíbula al lado derecho, estoy lateralizando con el pterigoideo medial derecho. Si yo lateralizo al lado izquierdo, lateralizo con el del lado izquierdo. ¿Me explico? Ok. Y ya. Y otra cosa importante que les pueden llegar a preguntar es la función bilateral. Su función es estos elevan y protruyen la mandíbula. No, elevan y protruyen. Lo más preguntable es esta, la unilateral. Ya todo esto forma parte del contenido de la fosa. Ya estamos viendo como tal el contenido de la fosa infratemporal. ¿Qué otras estructuras voy a encontrar aquí en la fosa infratemporal? Bueno, otra de las estructuras que voy a poder observar acá va a ser una arteria. Esta arteria, para eso vamos a ocupar nuestro color rojo pasión, es una arteria que se mete aquí adentro. Esta arteria es rama de otra arteria que viene ascendiendo por acá. Ahí. Ahí. Esta arteria es la arteria carótida externa. Aquí está carótida externa. La carótida externa se divide en dos ramas terminales. Una rama que se sigue, que sube, la cual se conoce con el nombre de arteria temporal superficial. Y la otra arteria es una arteria que se mete, su hermanita, el otro ramo terminal, se mete por acá. Algo así. Es un ramo bastante grueso, ¿no? A comparación de la temporal superficial, este es un ramo que es grueso, que está gordito. Ahí está. ¿Cómo se llama esta arteria que está gordita, que es el ramo más grueso de las dos? Bueno, les presento a la arteria maxilar. Entonces, si algo o un consejo les doy para el examen final o extraordinario, es que se memoricen las ramas terminales de todas las arterias del cuerpo. Por ejemplo, ayer vimos, no, eso no lo vimos, pero la arteria facial tiene como terminal a la arteria angular. La carótida externa
tiene como terminal la temporal superficial y la maxilar. La maxilar también tiene su terminal. La arteria braquial, por ejemplo, tiene las terminales que son la arteria ulnar y radial. La arteria, ¿cómo se llama? Arteria tibial anterior, su terminal es la arteria dorsal del pie o pedia. O sea, me explico, hay varias arterias terminales. Entonces, un tip que les doy para el final extraordinario es que sí se aprendan las terminales de todo el cuerpo, porque eso es, casi siempre preguntan algo de ahí, de arterias. Volviendo aquí arriba, la arteria maxilar se mete y es parte del contenido de la fosa infratemporal. Se mete y acá, de color naranja, se introduce por una pequeña fisura en este espacio. Aquí hay una fisura donde la arteria maxilar se mete. Ahí está. Eso de ahí será la fisura que pterigomaxilar. ¿Qué es la fisura pterigomaxilar? ¿Para qué sirve o qué comunica? Bueno, hagan de cuenta que la fisura pterigomaxilar es como una puerta, como la puerta que está aquí afuera. Si yo me meto, o bueno, paso por la puerta, pues llego al pasillo, ¿no? Entonces, si yo me meto por la fisura pterigomaxilar, voy a llegar de la fosa infratemporal a la otra fosa que ahorita vamos a estudiar, que es la fosa pterigopalatina. Entonces, pregunta de examen, ¿cómo se comunica la fosa infratemporal con la fosa pterigopalatina? Por la fisura pterigomaxilar. Por ahí se mete la última parte o la porción final de la arteria maxilar. Vamos a anotarlo. Entonces, la fisura pterigomaxilar comunica la fosa infratemporal con la fosa pterigopalatina, ¿no? Nada más puse las iniciales. Fosa infratemporal con la fosa pterigopalatina. Eso es muy importante. Ahora, la arteria maxilar se va a dividir en 3 porciones respecto al músculo pterigoideo lateral. El pterigoideo lateral divide a la arteria en 3 partes y es lo que podríamos poner de color, que será rosa. Miren, voy a poner una, por acá 2. O sea, nada más son como para simular que estoy partiendo en 3. Entonces aquí estaría la primera porción. Aquí estaría la segunda porción. Y aquí estaría la tercera porción. Esto es con el pterigoideo lateral. Por ejemplo, hay autores, el doctor Ociel, por ejemplo, él toma como referencia al músculo macetero. Pero para fines de examen, nosotros vamos a tomar de referencia, vamos a decir que es el músculo pterigoideo lateral. En cada una de estas porciones, la arteria maxilar va a ir dando diferentes ramos colaterales. Doctores, ¿es lo mismo un ramo colateral que un ramo terminal? ¿Sí o no? Sí, el músculo pterigoideo lateral. No el medial, el lateral. Hagan de cuenta que es como un puente. Bueno, yo siempre lo he visto así. Está una arteria, ¿no? O bueno, sí, es la arteria. Y la arteria va a pasar por debajo de un puente o por debajo de un túnel. Que en este caso, lo de morado es mi túnel o mi puente. Entonces, yo puedo tener o puedo dividir a la arteria en 3 cachos. En una porción antes de pasar por debajo del túnel o del puente, en una porción que está por debajo del puente y en otra porción donde la arteria ya pasó el puente.
Y entonces por eso digo que tengo 3 porciones. Primera, segunda y tercera. Y en cada una de estas porciones, por ejemplo, en la primera parte, la arteria va a dar ramitos, ¿no? De la primera porción. En la segunda porción, la arteria va a dar ramitos. Y en la tercera porción, pues también la arteria va a dar ramitos. Son ramos colaterales porque los va dando en el camino. Y ya la arteria principal, pues dependiendo de cuál sea, se puede dividir en 2 terminales o solamente una. Pero es como la idea. ¿Me explico? ¿Sí? Esto mismo pasa con otra arteria que es la arteria subclavia. Por ejemplo, la arteria subclavia se divide en 3 porciones por el músculo escaleno anterior. La arteria axilar se divide en 3 porciones por el músculo pectoral menor. Entonces, la misma idea es en otros sitios. Entonces, les estaba comentando de las arterias, ¿no? En la primera porción, la arteria maxilar va a dar 5 ramos colaterales. Estos primeros ramos colaterales los voy a poner de morado. Aquí. Ah, sí, estamos hablando de ramas terminales y ramas colaterales. La rama terminal, por ejemplo, la carótida externa, tomando como ejemplo esta, sube y se divide en 2 arterias terminales. Una que se va para acá y otra para allá, ¿no? Se dividió. Son las últimas, ya no dio más. Pero la carótida externa, antes de dividirse, en el camino puede ir dando una arteria que se va para acá, puede ir dando otra arteria que se va hacia abajo, pero son ramitos pequeños, ¿no? Otra que se va para acá, otra que se va para acá, pero son ramos muy pequeños y que solamente son en el camino, ¿no? Por eso se llaman colaterales. Entonces, y los terminales ya son ramos que al final se dividen. Por eso así decía mi doctor, ¿no? No trates como ramo colateral, no, que no te traten como ramo colateral a quien tratas como ramo terminal. ¿Me explico? Porque los ramos terminales son más importantes. Entonces, la arteria maxilar va a dar varias arterias. Y de color morado vamos a poner acá, primero todas las de la primera porción. Ahora, la pregunta que siempre me hacen cada año, ¿me tengo que aprender las 14 ramas colaterales de la maxilar? Y no, la respuesta es no. Solamente tienen que recordar ciertas ramas. Entonces, en la primera porción voy a tener 5 arterias. 1, 2, 3, 4, 5. La primera arteria es la arteria, ¿qué me está diciendo? La arteria auricular profunda. Esta arteria se va hacia el oído, un ramo que sube. Aquí sería la 1. Entonces, primera porción, tenemos la arteria auricular profunda, que se va al oído interno. Luego, en la segunda porción, vamos a tener otra arteria que se va a la membrana timpánica. Y esa será la arteria número 2. Y esa arteria se llama timpánica anterior. Timpánica anterior, ¿no? Luego, vienen unas arterias muy importantes. Esta es una arteria que sale de la primera porción y se mete por este foramen. Y luego ya va dentro del cráneo y después se ramifica como un arbolito a nivel del terion. ¿Qué arteria es esta que sería el ramito número 3? Se metió por el foramen espinoso. ¿Cuál podría ser? Exacto, ¿no? La meningia media. Porque es una arteria que viene de la primera porción de la maxilar, se mete por el foramen espinoso. Cuando yo paso por el foramen espinoso, ¿a qué fosa craneal llegué? ¿En qué fosa craneal estaría yo aquí parado? ¿En qué fosa craneal está el foramen espinoso? ¿Anterior, media o posterior?
media, ¿no? Entonces podríamos decir que la fosa infratemporal se comunica con la fosa craneal media por el foramen espinoso. Sí, eso es lo que nos pueden llegar a preguntar. De hecho, ¿cuáles son los forámenes o el foramen que comunica la fosa craneal media con la fosa infratemporal? Bueno, uno de ellos es este, el foramen espinoso. Por ahí se mete la arteria, bueno, aquí lo voy a poner, meningia media. Ahorita se los anoto. Meningia media. Este ramo, ¿no? Le vamos a poner la palomita, porque este sí es de los ramos que se tienen que acordar. De quién viene y de qué porción. Y ahora lo que me preguntaban. Se los anoto. ¿Puedo borrar aquí? ¿Sí? Ok. Seguimos viendo contenido, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí foramen espinoso. El foramen espinoso aquí está, siempre lo recuerdo. El foramen espinoso comunica la fosa craneal media con la fosa infratemporal. Ahí está. Entonces, pues ahí esa es la arteria meningia media. Y después de la arteria meningia media, el ramo número 4 es un ramito que sale y se mete por el foramen oval y también va por acá. Es un ramo más pequeñito. ¿Qué arteria sería este ramo número 4? Que se mete por el foramen oval. Esa es la arteria meningia accesoria. La arteria meningia accesoria. Esa también, la palomita, de que nos tenemos que acordar de ese ramo. ¿Vale? Entonces, ahí está. ¿Y cuál será el último ramo que va a dar la primera porción? Bueno, el último ramo que va a dar la primera porción es una arteria que sale y desciende. Se mete por el conducto mandibular y va por adentro de la mandíbula. Va adentro. Y esta arteria va a dar ramos para los dientes. Va a dar la arteria nutricia para cada uno de nuestros dientes. Por lo tanto, esta arteria es la arteria alveolar. Ahí irriga los dientes de abajo. Por eso se llama arteria alveolar inferior. Y bueno, esta no le vamos a poner la palomita porque no es necesaria. ¿Vale? Esa es la primera porción. De color naranja vamos a poner los ramos de la segunda porción. Estos ya los voy a poner por acá. Primera, segunda. Si esto es la segunda porción, estamos a nivel del músculo pterigoideo lateral, ya lo pasamos o estamos antes. Estamos en medio, ¿no? Estamos arriba del músculo, ¿no? ¿Sí? ¿Me esperó? ¿Sí? Bueno, mientras doy sorbito aquí.
En la segunda porción solo vamos a tener 4. Entonces ahí pongo número. ¿Listos? Ok. Entonces, la primera arteria es una arteria que sale en la segunda porción y se va en dirección acá a un músculo que es el macetero, que está en esta zona. Va a irrigar al macetero. Entonces, esta arteria será la arteria macetérica. ¿Ok? Luego, como segundo ramito, vamos a tener unas arterias que salen y se van para acá. Suben. Esas arterias van a ser las arterias temporales profundas. Son como varios ramitos, o sea, van por acá. Aquí. Este es el ramo número 2 y este es el ramo número 1. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan dónde vimos a las arterias temporales profundas? En la fosa ¿qué? Temporal, ¿no? Como parte del contenido. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Bueno. ¿Qué otros ramos vamos a dar? Vamos a tener ramos pterigoideos. Si se llaman ramos pterigoideos, pues me da la noción de que son ramitos que van a ir a irrigar a los músculos pterigoideos, ¿no? Ahí está. Entonces esos son los ramos pterigoideos. Vamos a poner aquí número 3. Tercer ramo. Y la última arteria que va a dar aquí en la segunda porción es la arteria bucal. Entonces, arteria macetérica, temporales profundas, ramos pterigoideos. Y el último ramito antes de llegar a la tercera porción, aquí el número 4, es la arteria bucal. Y ya. Doctor, ¿de aquí me tengo que aprender algún ramo? Naranjas. Ninguno, ¿no? Arteria macetérica. Les digo que los ramos más importantes son estos. Meningia media y meningia accesoria. Sale, vámonos con la tercera porción y última porción. La última la voy a poner rojo, azul, rosa. De hecho se está metiendo, sale de la arteria y se mete, porque va adentro del cráneo. Entonces sí, por el oval. Y la media por el espinoso. Entonces los últimos ramos los voy a poner de café. Entonces vamos con la tercera y última porción. Bueno, la primera arteria es una arteria que va a los dientes de atrás. Entonces es un ramito que por lo general sube. Sería número 1. Esa arteria, aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. La primera arteria es la arteria alveolar superior. La superior posterior. Va hacia los dientes desde arriba. Luego vamos a tener otra arteria que viene por acá. Le vamos a poner número 2, ahí de color café. Esa es la arteria infraorbitaria.
¿Alguien se acuerda de la arteria infraorbitaria? ¿Dónde la veíamos? Por el foramen infraorbitario, ¿no? ¿Qué hueso tenían los forámenes infraorbitarios? La maxila, ¿no? Ok. Muy bien, ven, ya lo estamos integrando. Luego, vamos a tener otra arteria, que es la arteria del conducto pterigoideo. Conducto pterigoideo. Y luego vamos a tener el conducto pterigoideo. Esta sería la número 3. Número 4, que sería la rama faríngea. Y el último ramo colateral, antes de que se meta la fisura, es la arteria palatina descendente. Dirán, doctor, entonces, de esta porción, ¿qué ramas son importantes? Para un examen, ninguna. ¿Es realmente importante aprenderse las 14? No. Solamente de las 14 vale la pena aprenderse 2. La meningia media y la accesoria de la primera porción, foramen espinoso oval y ya. Nada más. Las otras, pues no. Yo las traigo en mi memoria nada más porque sí, ¿no? Ahí están. Bueno, ¿alguna duda con las ramas de la maxilar? ¿Qué otro contenido voy a tener acá? Sí, adelante. La primera porción, ¿está? Ah, es una arteria que sube, es la alveolar superior. Es que sube, se llama alveolar superior porque va a irrigar los dientes de arriba, pero de la parte posterior. Alveolar posterior. Hay otra arteria que viene de la arteria infraorbitaria, que se llama arteria alveolar superior anterior y que irriga los dientes de adelante. Abajo solo está la arteria infraorbitaria, que es la que dibujamos acá. ¿Sí? Vale. ¿Qué otro contenido voy a tener como parte de esta fosa? Bueno, por acá voy a tener un ganglio, ¿no? Como el ganglio del trigémino. Ahí está. Y este señor trigémino, amo y señor de la sensibilidad de la cara, va a dar una rama, va a dar un hijo por acá, que va a salir por este foramen. ¿Cuál es este nervio que está saliendo por este foramen? Y miren, 5-3, ¿no? Y vean, aquí ya está emergiendo 5-3. Ahí está saliendo el buen nervio craneal, entonces aquí va 5-3. 5-3, entonces sale por el foramen oval y llega a la fosa, ¿qué? Infratemporal. Entonces podríamos decir que el foramen oval también comunica la fosa craneal media y la fosa infratemporal. Sí, también los comunica. Y entonces acá en la anotación podríamos agregar que el foramen espinoso y oval, ¿no? Estos dos comunican la fosa craneal media con la fosa infratemporal. Doctor, ¿y el redondo? No, el redondo no juega aquí. El redondo va a comunicar la fosa que ahorita vamos a estudiar. Ese no le hagan caso. Entonces, uno de los nervios que voy a tener ahí de contenido es el 5-3. Y pues ya el 5-3, ya una vez que está por acá, pues va a dar inervación, por ejemplo, a los de la masticación, ¿no? Va a dar ramos para el pterigoideo medial, lateral. Y de hecho hasta da un ramo que se va hacia acá. Si quieren no lo dibujen, no es importante. Que se va junto con la arteria meningia media. ¿Qué nervio podría ser este? Por el foramen espinoso pasaba a arteria meningia media, vena meningia media, y este de acá es el nervio meningio. Que yo les dije en su momento, el nervio meningio es rama de
5-3. ¿No? Ya todo se está conectando. Tiene sentido esto. Bueno, otra cosa que voy a encontrar acá, que lo voy a poner de color azul. Bueno, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? Ok. Esta fosa es la que tiene más contenido de las tres. La temporal, pues solo el músculo, un nerviecito y ya. Esta es la que tiene más. Aquí. Okay. No, perdón. No. Entonces, hay algo que en la cabeza se llaman, no sé si lo han escuchado, ganglios parasimpáticos de la cabeza. ¿Alguien ha escuchado de cuáles son los ganglios parasimpáticos de la cabeza? ¿O cuántos son? Exacto, son 4. Se los tienen que aprender muy bien. Eso también nos los pueden llegar a preguntar. 3 y 4. El primero de ellos es el ganglio óptico. ¿Cuál sería la definición de un ganglio? Un ganglio nervioso. ¿Cómo lo definen? Un ganglio es un conjunto de somas. ¿Qué más? Afuera del sistema nervioso central, ¿no? Si ese conjunto de somas lo meto adentro del sistema nervioso central, se le llama núcleo, ¿no? Bueno, en esta fosa vamos a tener un ganglio acá. Le voy a poner. Parece una pokebola. Este ganglio, o este círculo azul representa un ganglio. Este ganglio que va a estar como contenido es el ganglio óptico. Aquí está el ganglio óptico, que es un ganglio parasimpático, pero no es el único. Hay otro ganglio parasimpático, bueno, otros, por ejemplo, que es el ciliar. Hay otro que es el submandibular. Y el esfenopalatino. ¿De acuerdo? Eso sí es importante que se los graben. Los ganglios parasimpáticos de la cabeza. ¿Han escuchado acerca de los nervios craneales parasimpáticos? ¿Alguien sabe cuáles son los nervios craneales parasimpáticos? Exacto, 3, 7, 9 y 10. Ayer también lo mencionamos, ¿no? El 37.910. Como los años que me faltan para olvidarte, ¿no? Va la nemotenia, dice mi doctor. Creo que está traumado. Bueno, estos ganglios parasimpáticos de la cabeza juegan a un programa que se llama enamorándonos, algo así. Porque cada ganglio va a hacer match con un nervio craneal parasimpático. Vamos a ver que hay un nervio que no va a hacer match, lo rechazan y solamente van a ser 3. Y bueno, ahorita mi punto aquí es que ustedes aprendan los nervios craneales parasimpáticos y los ganglios. Con eso vamos a empezar y ya después veremos la función. Último contenido de la fosa infratemporal. El último contenido es un plexo que va a estar pues por acá. Así son rayitas nada más. A eso se le conoce como el plexo venoso pterigoideo. Este plexo comunica la circulación venosa de la cara con la circulación intracraneal. En la cara hay unas venas, que son las venas faciales, que forman el triángulo de la muerte. Si tienen una infección aquí en la cara, esa infección se puede meter por este plexo.
y la infección llega dentro del cerebro. Entonces, esa es la importancia. Y es el último. Aquí como tip que les doy es que hay otra fosa que es la que nos falta ver, que es la fosa pterigopalatina. Entonces, cuando les pregunten de dónde es la fosa de qué fosa es el plexo venoso pterigoideo, de la fosa infratemporal. No se vayan a confundir porque como dice pterigoideo, pues ustedes podrían pensar que es de la pterigopalatina. O los músculos pterigoideos podrían pensar que es de la pterigopalatina por el nombre. Pero no, estos son de la fosa infratemporal. ¿Ok? El último tip. Bueno, ahí está. Entonces, fíjense muy bien. Son 3 fases. Lo que estoy viendo aquí es la cara posterior de la mandíbula en esta parte. Entonces vean, aquí está el músculo macetero, la orejita, el músculo temporal. Y entonces aquí está parte de la fosa infratemporal y ahora lo que voy a hacer es meterme más al fondo. Entonces hago un acercamiento y vean, dientes, maxila, me acerco y en esta parte de acá, aquí, voy a encontrar a la fosa pterigopalatina. Y finalmente, aquí está. Es bien chiquitita, ¿no? Súper pequeñita. Esta fosa va a tener comunicaciones arriba, abajo, atrás. Pero es bastante pequeña. De hecho, los libros mencionan que tiene forma de gota invertida. No le veo la forma, pero es esa de ahí. Entonces, esta primera parte nada más es como para que vean dónde va a estar. Esta es una del García Porrero, ¿no? Aquí está la fosa, que es todo lo de color verde. Y está delimitada también por diferentes huesos. Los límites aquí realmente no son muy importantes. Lo importante aquí son las comunicaciones, que es lo que me interesa. Este es del Gray. Vean, cortamos al arco cigomático, ¿no? Se cortó el cigomático, se quitó a la mandíbula. Y entonces, aquí vamos a tener a la fosa pterigopalatina, vean, gota invertida, las comunicaciones y los límites. Un límite anterior por la maxila, el ala mayor del esfenoides, incluso el cigomático. Este hueso de acá es el hueso palatino. Perdón, este de acá de color azul es el hueso palatino. Y el hueso palatino va a estar, recordemos, en forma de una letra L. Tenía una lámina vertical, que es esta que estamos viendo, y la lámina horizontal, pues es la que está formando parte del paladar. Y atrás vamos a tener al apófisis pterigoideos del esfenoides. Y vean, un acercamiento, vean. Yo veo que, bueno, para mí parece un pajarito, ¿no? Un pajarito, así su piquito, sus ojos, ¿no? Su cuerpecito. Entonces, es esto lo que voy a hacer ahorita. Voy a hacer un zoom, voy a hacer un dibujo de esto para que conozcamos las relaciones anatómicas. Y bueno, lo importante de la fosa pterigopalatina no son tanto ni el contenido ni los límites, sino las comunicaciones que tiene. Este pajarito tiene comunicaciones hacia adelante, ¿no? El pajarito se puede ir hacia adelante, se puede ir hacia atrás, se puede ir adentro del cráneo, se puede ir hacia abajo e incluso se puede comunicar con la fosa infratemporal. Entonces lo que vamos a hacer ahorita nosotros es dibujar estas comunicaciones. La fosa va a tener comunicaciones en varias regiones. Habíamos comentado hace un momento, vamos a empezar de ahí, que teníamos una fisura que voy a tratar de señalar de naranja más fuerte, que va a estar en esta parte de acá. Es una pequeña fisurita en esta región, ahí está. Esa fisura de color naranja, vamos a llamarle fisura pterigomaxilar. Pterigomaxilar. Ya habíamos dicho que esta fisura pterigomaxilar, si yo me meto ahora, voy a estar aquí en la fosa pterigopalatina, si yo me meto por esa fisura, ¿a dónde voy a llegar? ¿A dónde? A la infratemporal, ¿no? Entonces, de ahí vamos a partir. Recordemos que la fisura pterigomaxilar va a comunicarme la fosa pterigopalatina con, salud, la fosa infratemporal. O al revés, ¿no? Como lo vimos hace rato. Ahora, lo más importante de todo esto, ¿quién pasa por ahí o quién se mete en ese espacio? La arteria maxilar. La arteria maxilar
después de dar sus 14 hijas en la fosa infratemporal, se mete por acá. Voy a ver si tengo uno más fuerte. Viene por acá. Exacto. Comunica la fosa infratemporal con la fosa pterigopalatina. Era una F, perdón. Fosa pterigopalatina, fosa infratemporal. ¿Vale? Es como si yo les preguntara, ¿la puerta de su casa con qué comunica? Ah, comunica mi cuarto con el pasillo o con el baño, ¿no? Es lo mismo. Bueno, esta fisura, por ahí se mete esta arteria, ¿no? Aquí le voy a sacar la flecha. Será la arteria maxilar, pero ya es la arteria maxilar, ya pues lo último que queda, ya no da ninguna arteria. Esta arteria maxilar se mete por un foramen. Así como llega a la fosa, se mete por un foramen. ¿Así? Ah, caray, ¿ese foramen cuál es? Bueno, este foramen será el foramen pterigopalatino. Pterigopalatino. ¿Y ese foramen pterigopalatino qué? ¿No? Eso a mí qué me importa. Bueno, vamos a hacer un dibujillo aparte. Aquí está. Ese dibujillo aparte iría de la siguiente manera. Vamos a dibujar un hueso palatino. Un hueso palatino habíamos dicho que tiene la forma de la letra L, ¿no? Ahí está uno. Aquí está el otro. Entonces, este es un hueso palatino. El hueso palatino va a tener ¿qué? Una lámina ¿qué? Vertical. Y una lámina, la que está acostada, horizontal. Ahora, exacto, ¿no? Forma parte del paladar. ¿Qué pasa si yo dibujo al otro palatino? Porque los palatinos son huesos pares. Entonces, si yo dibujo al del otro lado, por acá, ahí está. Otra vez, una lámina vertical y una lámina horizontal. Las láminas verticales se van a caracterizar porque van a tener un foramen. Aquí y acá. Están perforados por un hoyito. Ese hoyito es el foramen pterigopalatino. Ahora, si yo me paro, si jugamos a hacer triptofanito, y yo me paro por aquí abajo, voy a estar ¿en dónde? Si estoy por abajo de los palatinos, ¿en qué cavidad estaré? La boca, ¿no? Si estoy a nivel de los palatinos aquí, en la nariz. Si esto es la nariz, de color café, por aquí voy a tener al tabique nasal. Y como lo vimos en la norma anterior de cráneo, ¿cuáles son los huesos que forman el tabique o septum nasal? El vomer, que está aquí abajo, ajá, ¿y qué? Esto de arriba, ¿qué es? La lámina perpendicular. ¿De quién? ¿Qué hueso tiene la lámina perpendicular? El etmoides. Y entonces tengo una cavidad nasal y otra cavidad nasal. Ahí está la nariz, ¿no? Eso es nariz. Usted se encuentra en la nariz. ¿Va? Bueno, termino de copiar y les explico qué sigue. Cópienlo. Perdón. Sí, la fisura pterigomaxilar comunica la fosa pterigopalatina, que es esta del pajarito, con la fosa que vimos anteriormente, que es la fosa infratemporal. Bueno, ¿y luego qué pasa? Por el foramen pterigopalatino, vean,
Por acá viene la arteria maxilar, que sería este cachito que estoy dibujando. Y vean, la arteria maxilar se mete por acá, por el foramen pterigopalatino, y vean, luego se monta sobre el tabique nasal. Ahí va. Solamente que aquí ya no se llama arteria maxilar, sino que esta arteria, que podríamos decir que es como el ramo terminal ya al final, que está en el tabique nasal, a esta arteria se le llama arteria esfenopalatina. Y la arteria esfenopalatina, que es la rama terminal, ¿de quién? De la maxilar. ¿De acuerdo? ¿Cómo le hizo para poder llegar a la cavidad nasal la arteria maxilar? Primero tuvo que pasar, es como, por ejemplo, ¿cómo le haces para llegar a tu casa? Primero tienes que tomar el metro, luego una combi, luego un burro. Entonces, algo así. Estás primero en la fosa infratemporal. Tienes que tomar la fisura pterigomaxilar que te va a llevar a la fosa pterigopalatina. Y ya que estés en la fosa pterigopalatina, tomas tu burrito que se llama foramen pterigopalatino. Y ese foramen pterigopalatino te va a llevar ¿a dónde? Al septum nasal o a la cavidad nasal. Y entonces la arteria esfenopalatina es la rama terminal, eso es importante. La rama terminal de la maxilar. Que si ustedes son observadores, la arteria maxilar a su vez es rama terminal de la carótida externa, ¿no? Entonces esta de acá es la maxilar. Esa esfenopalatina era la más sangrona, ¿no? Sí, exacto. Como dice el doctor, la arteria esfenopalatina se anastomosa con otras 4 arterias que están aquí en el tabique nasal y van a formar el plexo de Kieselbach. Y ese plexo es muy sangrón, porque aquí no le ha sangrado la nariz alguna vez. Entonces, de esas 5 arterias del plexo de Kieselbach, la que más sangra es esta, la arteria esfenopalatina. Doctor, ¿y pasa lo mismo del otro lado? Sí. Por acá viene la otra arteria maxilar, se mete por el foramen pterigopalatino y llega aquí, igual sobre el septum. Entonces, ¿cuántas arterias esfenopalatinas existen? 2, ¿no? Existen 2, una derecha y una izquierda. Bueno, esa es de las primeras comunicaciones. ¿Cuál es la conclusión entonces? El foramen pterigopalatino comunica ¿qué con qué? Podríamos concluir que el foramen pterigopalatino comunica ¿qué con qué? ¿Qué comunica? Con la fosa pterigopalatina con la nariz. Comunica la fosa ¿qué? Pterigopalatina. 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 ¿Con quién? Con la cavidad nasal. ¿Sí entienden eso? ¿Sí? Ok. Bueno, ahora vamos a escoger un color verde. Sí. Vamos a poner ahora un foramen que viene de acá, de la base de cráneo. Voy a ponerlo algo así. Imagínense que aquí tenemos cortado la base de cráneo. Ahí está. Y estamos a nivel de la fosa craneal media. Así que entonces, por acá vamos a dibujar una silla. Algo así. Algo así. Y algo así, ¿no? Que tiene un dorso. Esta silla representa ¿qué cosa? La silla turca. Entonces, ¿la silla turca en qué fosa craneal está? Fosa craneal media. Y si eso es la silla turca, ¿quién tiene que vivir ahí? La hipófisis, ¿no? Entonces aquí vamos a poner que aquí vive la hipófisis.
¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿por qué estoy hablando de la fosa craneal media? ¿Es a mí qué me importa? Bueno, lo que me importa es que hay un foramen que va a comunicar la fosa craneal media que sale de acá y que comunica rumbo a la fosa craneal media. Digo, no es tan largo, pero aquí pues sí, por fines didácticos, pues se ve largo, ¿no? Ese foramen es un foramen que está en las alas mayores del esfenoides y que acá se abre, ¿no? Ya llegando aquí, se abre. Entonces, si yo me meto, estoy en la fosa craneal media, soy triptofanito, ¿no? Triptofanito y me meto por acá, estoy en la fosa craneal media, voy a ir a caer ¿a dónde? A la fosa pterigopalatina. ¿Entienden esa idea? Ese foramen de color verde es el foramen redondo. Por eso el foramen redondo no se ve en una norma inferior de cráneo, porque está escondido, se mete hacia acá. Por eso no lo vemos en una norma inferior. Ahora, ¿qué estructura va viajando por el foramen redondo? ¿Quién se mete? Ok, hay un nervio craneal, ¿no? Que aquí tiene un ganglio, ¿no? Aquí está 5, el trigémino, y va a dar una rama que se va a meter por acá, ¿no? Por el foramen redondo, y que después va a salir por acá y se va a empezar a ramificar. ¿Cuál es ese nervio craneal? 5, 2. Entonces, ¿quién pasa por el foramen redondo, no? Ya lo saben. 5, 2. ¿La rama qué? Maxilar del trigémino. Entonces ahí ya se metió, ¿no? Ya va por acá. Muy feliz. Entonces, ¿qué voy a tener como parte del contenido de la fosa infratemporal? Bueno, voy a encontrar a este amigo que es el foramen redondo y voy a tener que ahí va a llegar 5,2 y ahí 5,2 va a empezar a ramificarse. No lo ramifico más porque vamos a dibujar otras cosas y no quiero que pues todo se empalme. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora vamos a hablar de por qué lloramos, ¿no? Todos aquí alguna vez hemos llorado. Entonces, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? Ok. Ánimo. Entonces, vamos a hablar de la glándula lagrimal. Esto de aquí, ¿entienden qué es? ¿Qué es esto? La órbita, ¿no? Entonces, si eso es la órbita, bueno, va a tener por acá una glándula que va a estar aquí, que será la glándula ¿qué? Pues la que produce lágrimas, que es la glándula lagrimal. Glándula lagrimal. Bueno, ¿cómo es que la glándula lagrimal va a estar inervada? Eso nos lo pueden preguntar. Si les preguntan así de manera directa, ¿qué nervio craneal inerva la glándula lagrimal? Ustedes van a contestar el facial. Acuérdense, el facial es el novio perfecto. ¿Por qué el facial es el novio perfecto? Porque está carita, porque inerva a todos los músculos de la expresión facial. Entonces es carita. Ahora, como se fijó en ti, tiene buen gusto, porque recoge el gusto de los 2/3 anteriores de la boca. Te hace llorar de felicidad, porque inerva a la glándula lagrimal. Y también, como está muy guapo, te hace babear, porque inerva las glándulas submandibulares. Y es el mejor novio del mundo porque te escucha, porque recoge la sensibilidad del pabellón auricular. Entonces, por eso el nervio facial es el mejor novio del mundo. Bueno, si les preguntan de manera directa, ¿quién inerva a la glándula lagrimal? Es el facial. Pero es más complejo de lo que se ve. Para ello tenemos que hablar de dos cosas importantes. Hay un nervio, los voy a ir poniendo de colores. Vamos a escoger azul. Hay un nervio que se llama nervio facial. El nervio facial da un nerviecillo
va por acá. Y ese nerviecillo le vamos a llamar nervio petroso mayor. Entonces, el nervio petroso mayor es rama del nervio facial. Si hay un nervio petroso mayor, ¿existirá un nervio petroso menor? ¿Sí? ¿Alguien sabe de dónde es el petroso menor? Del glosofaringio. El glosofaringio da al petroso menor. Bueno, entonces, el nervio petroso mayor se va a unir con otro nervio que viene por acá de un ganglio. Aquí. Vamos a ponerlo. Este verde no pinta. Por acá hay un ganglio. Un conjunto de somas. Y a este ganglio le vamos a llamar ganglio cervical. Ganglio cervical superior. El ganglio cervical superior también da un nerviecito. Ahí está. Ahí está. Entonces, da un nerviecito y este nerviecito se llama nervio petroso profundo. Nervio petroso profundo. Entonces, hay un petroso mayor y un petroso profundo. Podría decirse que el ganglio cervical superior tiene una función simpática. Es un ganglio simpático. Por eso por acá está sonriendo, ¿no? Y el facial, por otro lado, recordemos que este es un nervio craneal parasimpático. Parasimpático. Entonces, tengo un componente simpático y tengo un componente parasimpático. ¿Ok? Entonces, el nervio petroso profundo y el nervio petroso mayor se unen, se encuentran y se unen. Y me van a formar un nervio. Este nervio, vamos a ponerlo por acá, es ese de color naranja. Este de acá se llama nervio del canal ¿qué? Pterigoideo. Nervio del canal pterigoideo. Este nervio craneal del canal pterigoideo ya tiene la función del petroso mayor y el componente del petroso profundo. Ahora vamos a escoger un color para integrarlo. Aquí atrás, ¿no? Este nervio se forma acá. Voy a tener un conducto aquí de rosa. Vamos a ponerlo punteado. Algo así. Esto de que dibujo de color rosa es un canal. A esto se le llama canal pterigoideo. Viene también de la fosa craneal media y va hacia la fosa pterigopalatina. Entonces, esto de color rosa se llama canal pterigoideo. Y por el canal pterigoideo, ¿quién se va a meter? El nervio del canal pterigoideo. Por eso se llama así, porque es el nervio que se va a meter ¿en dónde? En el canal. Entonces, por acá viene el nervio. Vean. Es este. Ahí se metió y salió por acá. Ahora ustedes dirán, doctor, pero este nervio ¿para qué sirve? Ah, bueno, este nervio quiere llegar a inervar a la glándula lagrimal. A la glándula lagrimal. Pero si este nervio está aquí en la fosa pterigopalatina, ah, bueno, todavía no acaba. La historia continúa. Ahorita te digo cómo llega. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, en esa fosa pterigopalatina
vamos a tener un ganglio parasimpático. Ese ganglio lo voy a poner de azul y va a llegar a ser sinapsis, de hecho, este nervio. Ahí está. Ese ganglio de color azul es el ganglio pterigopalatino. Dibújenlo. En el ganglio pterigopalatino va a llegar a ser sinapsis el nervio del canal pterigoideo. Hacemos sinapsis y después va a salir bueno, no un nervio. ¿Cómo le llamarían a las fibras o al nervio que sale después del ganglio? Podríamos decir que el nervio del canal pterigoideo son fibras preganglionares. O sea, el nervio del canal pterigoideo va a llegar a ser sinapsis, ¿no? Al ganglio pterigopalatino. Ahí llegó a ser sinapsis. Llega a ser esto, ¿no? Así, sinapsis. Y después de hacer sinapsis, ¿qué significa una sinapsis? Que ahí terminan las neuronas e inician otras. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, podríamos decir que estos nervios, estas fibras, antes del ganglio, también les podríamos llamar fibras preganglionares. Y las neuronas que salen después de hacer sinapsis o después del ganglio serían las fibras postganglionares. Pero siguen siendo parte del nervio. Es otra manera de decirlo. Puedo decir que el nervio del canal pterigoideo contiene fibras preganglionares porque son neuronas, son fibras antes de hacer sinapsis. Hago sinapsis y ya después continúo la vía, pero ya estas son después del ganglio. Ya serían postganglionares. ¿Y eso para qué me sirve, Doc? Bueno, me sirve porque las fibras, aquí les voy a poner esto. Vamos a poner que estas serían las fibras preganglionares. Y el nervio del canal pterigoideo también lo podríamos llamar preganglionares. Bueno, perdón. Aquí me equivoqué. Post. Y aquí sí. Preganglionares. ¿Vale? Bueno, entonces, fíjense muy bien. Voy a tener una fisura que va a comunicar el piquito de mi pajarito, ¿no? Sale de acá. Aquí está mi fisura. Se abre por acá. Sí, 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 sí. Esa es una fisura que comunica la fosa pterigopalatina con la cavidad que orbitaria, ¿no? Esto de aquí sería la órbita. Y bueno, ¿eso para qué me sirve? Me sirve porque las fibras postganglionares salen, se meten para acá. Y después salen por acá y vean a dónde llegan. A la glándula lagrimal. Y la inervan. ¿Cómo se llama esta fisura que puse de color rojo? Bueno, esa fisura le vamos a llamar fisura orbitaria inferior. Fisura orbitaria inferior. ¿Ok? Ahí se encuentra. Todavía si lo podríamos hacer más difícil, porque estas fibras postganglionares se van con una rama del trigémino, le piden un ray al trigémino para que lo lleven hasta la glándula.
Ese nervio se llama nervio lagrimal, el que llega directamente hasta acá, pero es una rama del trigémino. Toda la información de inervar a la glándula, ¿de dónde vino? De acá. ¿Cuál sería el nervio craneal que nos haría, cuál de estos dos, nervio petroso mayor o profundo, es el que produce que la glándula secrete lágrimas? ¿El petroso mayor o el profundo? ¿Cuál creen? El petroso mayor. ¿El petroso mayor qué? Lagrimea. Es el llorón, ¿no? El petroso mayor es el llorón. Y el petroso profundo, ¿no? Es como tu ex, ¿no? Ni llora, ¿no? Nada. Entonces, es el seco. Entonces, petroso mayor es el que va a estimular la secreción de lágrimas. Dicho de otra manera, ¿el llorar sería un estímulo simpático o parasimpático? Parasimpático, ¿no? Si yo me lesiono el petroso mayor o el nervio facial, voy a tener ojo seco. Por eso los pacientes que tienen parálisis facial tienen ojo seco, porque al tener paralizado el nervio, pues este no funciona. ¿Me explico? Ok. Bueno, ya para ir finalizando con esta fosa. Si se dan cuenta, esta fosa lo que tiene son comunicaciones, ¿no? Atrás, adelante. Hay un canalito que lleva hacia el paladar duro. Lo voy a poner de... ¿Qué razón? De 59, bueno, vamos bien. Lo voy a poner de rosa. Este es un canal. Bueno, y si no... este no lo he usado. Aquí, en la colita de mi pajarito, sale un canal también. Que sale hacia el paladar. Para acá. Va descendiendo. Es ese. Este de acá representa al canal palato vaginal. Palato vaginal. Este canal palato vaginal va hacia parte del paladar y parte de la faringe. Ahí realmente lo que van a pasar son vasos palatinos, no hay como una comunicación importante. Hablando de paladar, también aquí podríamos encontrar comunicando los forámenes palatino mayor y menor. Los voy a poner de... Digo, esos ya no son muy importantes, los más importantes fueron los primeros. Por acá. Foramen palatino menor. Hacia abajo. Este es foramen palatino menor. Y de color podríamos poner morado. Al ladito va a estar el mayor. Entonces ahí está. Este de morado representa el foramen palatino mayor. ¿En qué norma de cráneo se veían estos? Los palatinos mayor y menor. En la norma inferior de cráneo. ¿Ok? Y eso es fosa pterigopalatina. ¿Dudas? Ok. Enseñarles la órbita. ¿Sale? Bueno, pues ya pueden irse, son libres. Nos vemos mañana. ¿Sale? Hasta luego. Tantito, Doc.